Hoy vamos a hablar de Martín Miguel de Güemes. En la hermosa ciudad de Salta hay un lugar al pie del Cerro San Bernardo que asombra a todos, aún a los más desprevenidos de los caminantes, de los observantes, asombra y emociona al mismo tiempo. Es un monumento. Ese monumento tiene en su base, está decorado con piedras de los cerros de la zona y además tiene su base 4 bajorrelieves, el que dan a los 4 puntos cardinales. El que da al norte representa la milicia gaucha, la montonera gaucha desorganizada. El que da al sur, la misma montonera, pero organizada por un jefe o por un líder. Este monumento es coronado por una figura ecuestre, es decir, un jinete, que mira hacia el norte, hacia la precordillera saltojujeña, en una actitud entre expectante, protectora, pero que transmite mucha seguridad. ¿De quién se trata este monumento? Bueno, es justamente el único general argentino muerto en una acción de combate. Estamos hablando de Martín Miguel Juan de Mata Güemes, o como lo conocemos más popularmente, Martín Miguel de Güemes, que nació efectivamente en Salta el 8 de febrero de 1785, de una familia aristocrática, dado que su padre había sido funcionario de la administración colonial y su madre descendía de los primeros conquistadores españoles de la zona. En Buenos Aires también hay un monumento que recuerda a Güemes, pero que tiene una disposición ciertamente distinta y que transmite también otra cosa diferente al de Salta. En Buenos Aires el monumento que lo recuerda está en un área que podemos considerar que era casi marginal en épocas de la corona. Actualmente ocupa un lugar, un predio en los bosques de Palermo. Y como dije, no transmite lo mismo. ¿Por qué en Buenos Aires? Bueno, Güemes había nacido en Salta, su vida en los primeros años transcurrió entre la ciudad y los campos de las fincas de su madre, pero muy joven va a Buenos Aires donde estudia y donde ingresa a los 14 años en el regimiento de Buenos Aires con asiento en Salta. En 1805 es llamado por las autoridades virreinales y entonces llega a Buenos Aires y en 1806 está en Buenos Aires en los momentos en que se produce la primera invasión inglesa. Y justamente va a participar en un hecho bastante inusual en agosto de 1806, después de una jornada agotadora donde tuvo que cabalgar muchísimos kilómetros, recibe la orden de ponerse al frente de una partida de caballería correspondiente al regimiento de húsares de Pueyrredón. Esta partida tenía la extraña misión de tomar un barco. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, porque un barco que venía con la expedición invasora, tenía como nombre el barco Justín o Justina, era un barco armado con 26 cañones, había quedado varado en el lecho del Río de la Plata. Esto fue posible por una bajante de las aguas. Entonces Güemes, que era muy joven en ese momento, recibe la orden de tomar el barco, cosa que efectivamente realiza. Con lo cual contribuyó su acción a la reconquista de Buenos Aires. Las invasiones inglesas, ¿cuáles fueron las razones? Bueno, podemos apuntar que desde el punto de vista de lo que pasaba en Europa, las guerras contra Napoleón implicaron el bloqueo continental y esto se suma a la superproducción de manufacturas inglesas que se estaba dando como consecuencia de la revolución industrial que estaba llevando adelante Inglaterra. Entonces la búsqueda de nuevos mercados hace que Buenos Aires sea vista como un punto de interés para los ingleses. Podemos plantear, es decir, esta pequeña introducción que hemos hecho, nos lleva a plantearnos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué aparentemente hay como una diferente valoración del papel de Martín Miguel de Güemes si nos atenemos al valor simbólico de los documentos? Una cosa es lo que transmite el monumento de Salta y otra cosa ciertamente es lo que transmite el de Buenos Aires. ¿Y por qué esa diferencia
en cuanto a la valoración de su trayectoria. Y también otra pregunta que nos vamos a plantear y que vamos a intentar descifrar luego es ¿por qué, siendo Martín Miguel de Güemes miembro de la aristocracia salteña, encuentra en ese grupo a sus más acérrimos enemigos? Si nosotros tomamos en cuenta el mapa del Virreinato del Río de la Plata, si bien Buenos Aires era su capital, por razones geopolíticas que no vamos a tratar ahora, sin embargo, la Intendencia de Salta de Tucumán tenía un lugar central dentro del Virreinato. ¿Por qué? Porque era el lugar de paso obligado en la comunicación entre Lima, Potosí y Buenos Aires. Y hay que tener en cuenta que la región de Potosí era una región muy rica, dado las minas de plata que existían allí, lo que había dado lugar a una población muy densa. Y donde hay población densa y donde hay una actividad económica importante, surge y se enriquece de alguna manera la actividad comercial. Bueno, justamente Salta cumplía un importante papel en ese circuito comercial, sobre todo en lo que hace al transporte, porque era una zona de cría de mulas. Hay un lugar muy cerquita de Salta que se llama Sumalao, que significa en lengua quechua lugar hermoso, y sin duda que lo es, pero además de ser hermoso, era un lugar clave porque allí se producía una feria anual en la que se vendían miles de mulas que habían sido engordadas en esa zona. Hay algún autor incluso que llega a llamar a esta feria la feria de mulas más grande del mundo. Y sin duda este intercambio comercial era la base de la fortuna de muchas familias de Salta y de Jujuy. De modo que la economía en esta zona era una economía realmente floreciente, muy relacionada con el Alto Perú, ¿no? El Alto Perú es la zona que actualmente corresponde a la República de Bolivia. Si tuviéramos que establecer algún límite temporal, marcando así el florecimiento de esta economía, podríamos hablar entre 1770 y 1810. ¿Por qué 1810? Justamente porque la revolución produce un quiebre. La guerra produce un quiebre y entonces estos circuitos comerciales se van cerrando. El Alto Perú recibe la influencia directa del viejo Virreinato del Perú, que por supuesto no tiene ningún interés en que las ideas de emancipación, las ideas revolucionarias se propaguen. De modo que el Alto Perú va a caer bajo la influencia del virrey de Perú. En ese contexto, desde la audiencia de Charcas se envía un ultimátum a Salta en donde se intima a la adhesión, ¿no es cierto?, a las autoridades españolas. Esto no es aceptado y ya desde un primer momento un comandante de armas que tenía su asiento en Jujuy, llamado Diego de Pueyrredón, designa un grupo de milicianos de la ciudad de Salta y también de Tarija para recorrer los senderos de comunicación entre el Alto Perú y las provincias que hoy son argentinas. Me estoy refiriendo concretamente a la Quebrada de Humahuaca, un lugar también increíble de nuestro país y que constituye el paso obligado, la comunicación obligada entre el Alto Perú, y lo que se quería impedir era justamente la comunicación entre el Alto Perú y Córdoba, que eran centros opositores a Buenos Aires. Al mando de esa partida de observación, vigilancia, está el entonces teniente Martín Miguel de Güemes, que establece su cuartel efectivamente en Humahuaca. Las primeras acciones de guerra llevadas adelante en esa región, por ejemplo, en la batalla de Suipacha, la derrota de Huaki también, van a contar con la colaboración de Martín Miguel de Güemes. Por ejemplo, Güemes asiste a los que vienen desde Potosí, ¿no? Vienen después de la derrota de Huaki, y va a seguir incursionando en toda esa zona, por ejemplo, sofocando una reacción realista en la zona de Tarija, obteniendo insumos para el ejército del norte, por ejemplo, caballos y armas. Podemos decir entonces que en esta época tan temprana de la revolución, Martín Miguel de Güemes ya se convierte en un baluarte de estas ideas revolucionarias. Pero inmediatamente también tenemos que apuntar un hecho que se va a repetir en la trayectoria de Güemes y que son ciertos desacuerdos que va a empezar a tener con los jefes que van arribando desde Buenos Aires.
En este caso, justamente el general Belgrano va a ser el encargado de sancionar a Güemes por una cuestión llamada en ese momento de indisciplina. Es muy interesante aquí observar cómo se mezclaba la esfera privada con la esfera pública, ¿no? Es decir, la conducta privada de Güemes va a ser de alguna manera sancionada. Hay documentos que hablan de una convivencia de Güemes con una mujer que en realidad estaba casada con otro oficial, un dato que hoy en día realmente no tendría demasiada relevancia, pero en esa época sí lo tenía, lo cual nos habla también de una doble moral, porque no era esa la única situación irregular que podemos encontrar. La cuestión es que Güemes es trasladado a Buenos Aires. Y entre 1812 y 1813 va a seguir su carrera militar aquí en Buenos Aires, va también a tener participación en un hecho muy importante como es el sitio de Montevideo, y va a seguir, ¿no?, su carrera aquí. Pero recién en diciembre de 1813 va a volver al norte y volverá con las tropas lideradas por San Martín. San Martín es designado nuevo jefe del Ejército del Norte que va a reemplazar a Belgrano, y con esas tropas Güemes también marcha al norte. ¿Cuál es la situación que encuentra San Martín cuando llega al norte de nuestro país en 1813? Bueno, nuestro ejército venía derrotado, venía de dos derrotas. La derrota de Vilcapugio, la derrota de Ayohuma. Era un ejército al que le faltaban insumos, ciertamente con una moral, ¿no es cierto?, después de dos derrotas difícil de recomponer. Y San Martín es el encargado de esa tarea, y entre una de las cuestiones que marca San Martín en los documentos se lee la falta de oficiales. Es decir, San Martín dice, no tengo oficiales que sean capaces de llevar adelante mis órdenes. En ese contexto de falta de oficiales, evidentemente la figura de Güemes sobresale, porque era un hombre que conocía el medio y además tenía una llegada a la tropa, ¿no es cierto?, superior a la que podían tener otras personas. San Martín lo nota, y es por eso que a principios de 1814 lo nombra jefe de vanguardia del río Pasaje. En 1814 entonces está dedicado, digamos, a esas tareas encomendadas por el general San Martín. Y en 1815 es un año clave en la vida de Güemes porque es elegido gobernador de su provincia. La independencia de nuestro país se declara en un contexto geopolítico complicado. En Europa, las tropas de Napoleón habían sido derrotadas definitivamente, y eso había dejado el campo libre para que se afirmen de alguna manera las antiguas monarquías europeas. Entre ellas, la monarquía española, al mando de Fernando VII, que vuelve con todo el interés y la intención de recomponer su poder en las colonias que se habían sublevado. En el orden interno la situación también era inquietante. ¿Por qué? El litoral argentino, las provincias del litoral formaban, junto con la banda oriental, liderada por Artigas, la Liga de los Pueblos Libres. Y ya habían establecido una independencia, por lo tanto, una declaración de independencia, y por lo tanto no habían formado parte del Congreso que se había reunido en marzo de 1816 en la ciudad de Tucumán. Es este Congreso el que declara la independencia el 9 de julio, en lo que yo considero que es un hecho que nos debe enorgullecer a los argentinos, dado el peligro inminente en el que estaba sumido el movimiento revolucionario a nivel continental. Las tensiones que la independencia va también a suscitar y va también, si se quiere, a agudizar, van a tener una presencia, estas tensiones van a ser muy evidentes en la ciudad de Salta. Güemes justamente tiene que desarrollar su tarea de gobernador, una doble tarea, si se quiere, política en tanto gobernador, pero también militar, porque tiene que hacer frente a muchas invasiones, varias invasiones que vienen justamente del Alto Perú con la intención de llegar inclusive hasta Buenos Aires, ¿no es cierto? Y para esto Güemes necesita recursos.
¿De dónde van a salir esos recursos? Bueno, evidentemente de las clases más pudientes, ¿no? Que van a ser obligadas a ceder ganados, a mantener ganados en sus potreros sin ningún tipo de contribución, ganados que iban a ser después consumidos por el ejército. Se los va a cargar con confiscaciones, con impuestos extraordinarios, lo cual evidentemente le va a traer la enemistad de estos grupos. Güemes al mismo tiempo va a eximir a los gauchos, ¿no?, a la tropa, del pago de arriendos, porque él mismo expresaba que los gauchos pagan el impuesto con su sangre, ¿no? Entonces los va a eximir. De ahí también el apoyo popular que va a tener Güemes. No obstante, la escasez de recursos es evidente y aparece reflejado en muchísimos documentos, especialmente en una carta que Güemes escribe a Belgrano, donde expresa justamente toda esta realidad. ¿Cree usted, mi amigo, que mi alma se estremece al verlos desnudos, hambrientos y sufriendo el rigor de la campaña? Ya no tengo un peso que darles, ni cómo proporcionarlo, porque este pueblo es hoy un esqueleto descarnado sin giro ni comercio. Hacen 3 días que ando solicitando 2.000 pesos bajo de una letra segura de entregarse en Buenos Aires, y no hallo quien lo supla. No sé ya qué árbitro tocar, solo el de la desesperación. Frente a las invasiones realistas, de las que hacíamos mención recién, Güemes va a aplicar una técnica, podemos decir, una estrategia, mejor dicho, que se llama tierra arrasada, que implicaba que la población, ante una invasión desde el norte, debía dejar sus propiedades, sus pertenencias, dejar prácticamente sin nada el terreno, para que los enemigos no pudieran hacer uso de ningún alimento, de nada que les pudiera servir, ¿no? Se llamaba la tierra arrasada. En 1820, las Provincias Unidas sufren, ¿no es cierto?, un evento muy importante, como es la Batalla de Cepeda. La Batalla de Cepeda, en febrero del 20, se disuelve el gobierno nacional, el directorio, por una incursión de los caudillos del litoral, y entonces comienza otra etapa en nuestra historia. Güemes sigue siendo gobernador de Salta, pero recibe de San Martín el nombramiento de general en jefe del Ejército de Observación sobre el Perú. Es decir, San Martín sigue adelante con sus planes de emancipación americana y le otorga a Güemes un papel fundamental. Es decir, no solamente de defensa, sino también de una posible ofensiva hacia la zona de Perú en coordinación con las propias tropas de San Martín. Es decir, lo tenemos entonces a Güemes a partir de 1820, con un gobierno central que ya no existe y con la importante misión de programar y de armar y de proyectar la acción de la independencia, inclusive sobre el Perú. Yo creo que este papel de Güemes, no solamente defensivo, sino también ofensivo, nos explica el arraigo que tiene su figura en las provincias de nuestro país, distinto tal vez a la conciencia que tenemos desde Buenos Aires, en donde estamos acostumbrados a escribir una historia demasiado ligada al puerto. Güemes organiza en el norte de nuestro país lo que se llamó la Guerra Gaucha, ¿no? Es decir, la Guerra Gaucha estaba basada en la acción de los gauchos salteños, que eran eximios jinetes, conocedores a fondo de una geografía extrema por la altura, por las amplitudes térmicas, es decir, la diferencia de temperatura entre el día y la noche, capaces de cabalgar muchas horas entre las espinas de los algarrobos, de los cardones, capaces de conocedores de todos los caminos pedregosos, que eran capaces de esconderse en los montes, en las cerrazones, y que causaban el terror de los ejércitos españoles. Pero esta guerra gaucha no era solamente una cuestión de los hombres, sino que abarcaba a la familia.
las mujeres, los niños. Es muy interesante leer la participación de las mujeres como informantes, como espías, vendiendo remedios locales que tenían el objetivo no de curar sino de enfermar a quienes lo probaban, convenciendo, cuando no enamorando, a jefes realistas y convenciéndolos para que se pasen al bando patriota. El caso más interesante es, por ejemplo, el del Marqués de Xavi, que va a ser justamente, se va a pasar de bando, lo que le va a provocar su sentencia de muerte, porque después va a ser considerado un traidor por los realistas, ¿no es cierto? Es decir, hay muchísimas crónicas que hablan de esta realidad del pueblo salteño volcado a la causa de Güemes. Los niños, por ejemplo, que informaban, ¿no es cierto?, de la cantidad, había un sistema por el cual colocaban determinado número de piedritas en sus bolsillos y con ellas contabilizaban los soldados españoles que veían, o que servían también estos niños como vaqueanos, llevándolos justamente a los españoles y guiándolos a lugares equivocados. Toda esta guerra gaucha que ha sido también descrita en los textos de Leopoldo Lugones, por ejemplo, involucraban a toda la población. Y obviamente que mucha gente recibió represalias justamente por esta colaboración. Pero también este arraigo de la gente a su tierra, de alguna manera nos explica las ideas de autodeterminación y federalismo, ¿no?, que van a ser también las banderas de Güemes. Mientras tanto, Salta, que había sido ocupada por los ejércitos realistas, se retiran los ejércitos hacia el norte, pero una partida de españoles queda en la ciudad de Salta. Mientras Güemes reorganizaba el ejército en un campamento cercano a la capital, se trasladó a una casa de la ciudad, propiedad de su hermana y colaboradora, la heroica Macacha. Allí, en la madrugada del 7 de junio de 1821, fue sitiado por una partida realista que, guiada por vaqueanos y un comerciante traidor, había ingresado a Salta desde el oeste por un sendero de difícil transitabilidad. Macacha lo incitó a escapar por una puerta secundaria. Güemes se negó a abandonar la escolta y, montando con arrojo su caballo, buscó la calle. Por la espalda, una bala le atravesó la región sacrocoxigia glútea. Fue auxiliado por sus gauchos y trasladado al monte. Allí, bajo un árbol, soportó una cruel agonía, dejando a la posteridad la última lección de amor y valentía. Durante 10 días, bajo un cebil colorado y recibiendo el cuidado y afecto de sus tropas, acosado por dolores físicos y sin posibilidad de alivio, continuó dando órdenes desde un catre. 2 comisiones, enviadas por el invasor, le ofrecieron atención médica, títulos y honores a cambio de abandonar la lucha. Mientras estaba en pie, no había cedido a los ofrecimientos con que intentaron comprarlo. Tampoco entonces en el umbral de la muerte cedió. ¿Cuál es el legado que nos ha dejado Güemes, cuyos restos descansan hoy en la Catedral de Salta? Bueno, podríamos considerar muchas cuestiones. En principio, creo que su rol de organizador de las masas populares, enfrentando ese poder español que venía del núcleo duro de la resistencia española, que era el Virreinato del Perú, es decir, su capacidad de organizador, su adaptación al contexto, ¿no? Es decir, siendo él de una familia aristocrática, con una posición económica evidentemente importante, la dedicación de su vida a la tarea político-militar. Los ideales, el sostenimiento de los ideales de la revolución desde los primeros días de mayo e inclusive desde antes, ¿no?, ya que estuvo también peleando contra los ingleses, esa firmeza que tuvo al imponer las cargas más pesadas justamente a las clases que lo podían pagar. Esto nos explica, de alguna manera, la dimensión de su trayectoria y la valoración que se hace en el norte de su trayectoria. Bien distinta a las consideraciones que se tuvieron en Buenos Aires en su muerte. Pocos días después de su muerte se publicó en un diario de Buenos Aires, la Gaceta de Buenos Aires, un comentario en donde se lo trataba de cacique. El comentario decía: ha muerto el abominable Güemes, ya tenemos un cacique menos, ¿no? Es decir, Buenos Aires siguió siempre en esa incomprensión, ¿no es cierto?, retomada por cierta historiografía también. Ahora bien, ese legado del cual hablamos
y el hecho de que nuestra frontera llegue hoy hasta donde llega, sin duda nos habla de la trayectoria y de la labor de Güemes. Y son estas consideraciones las que seguramente se tuvieron en cuenta en el año 2006, es decir, hace muy poco, cuando el Congreso Nacional declaró al general Martín Miguel de Güemes héroe de la nación argentina. Recordemos que en los considerandos de esa ley se habla de la persona de Güemes como el único general muerto en acción de guerra. Por lo tanto, Güemes peleó aquí, peleó en el norte, murió en el norte, pero murió y su muerte significó o tuvo una relevancia en tanto el mantenimiento y la integridad territorial de toda la nación argentina.